Muy bienvenidos a todas y a todos. Un día más de Turismo Constituyente, como es normal para nosotros cada miércoles. Le damos la más cordial de las bienvenidas desde Atacama hasta ¿no? Estamos hoy nuevamente con un sueño cumplido que son nuestros escaños reservados. Le damos la más cordial de las bienvenidas, ¿no? A ellos, ¿no? A ellos que tienen que ser protagonistas de una vez por todas en nuestra historia. Esto es insólito. Y turismo constituyente, bajo la mirada de un turismo amigable con el medio ambiente, amigable también, por supuesto, con las comunidades y respetando los territorios, una vez más tenemos aquí los escaños reservados. Así que vamos a presentar a nuestra primera candidata, ¿no? Isabela Brunilda Mamani. Nació el 7 de enero, ¿no? De 1988 en el pueblo de Camiña. Es la última hija de 7 hermanos. Sus padres son oriundos de la comuna de Colchane. Y por temas educacionales y laborales de migración de la comuna de Camiña, son agricultores, ganaderos y artesanos. Isabela cursó parte de la enseñanza básica en la escuela F62 de Camiña por continuar sus estudios en la comuna de Alto Hospicio, donde se tituló de la enseñanza media como técnico en atención de párvulos. Al salir de la enseñanza media, quiso continuar sus estudios superiores. Sin embargo, los resultados de la PSU no le favorecieron ni recursos económicos para estudiar en la universidad privada. Trabaja como encargada de técnico en los jardines infantiles interculturales de la Junji. Muy interesante, ¿no? Y de ahí en las comunidades indígenas de Costasaya, Moquella y Chapaquita, de las comunas de Colchane y Camiña. Fue precursora de la creación de la carrera de educadora de párvulos intercultural bilingüe de la Universidad Arturo Prat. Es diplomada en educación intercultural bilingüe para educadoras de párvulos y continuó sus estudios superiores en la Universidad Arturo Prat, obteniendo el grado de licenciada en Ciencias Jurídicas, Convención en Derechos Regulatorios y titulándose de abogada en el año 2019. Cursó la Escuela de la Formación de Formadores en Derechos Humanos en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de la Universidad de Chile. Cursó el Diplomado de Desarrollo Territorial y Comunitario que imparte la Oficina de Iniciativas Territoriales de la UNAP. Es facilitadora en el programa Originarias de ONU Mujeres. Es expositora de derechos humanos en los pueblos y mujeres indígenas y es activista por la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Isabela Brunilda Mamani, te damos la más cordial de las bienvenidas aquí hoy a Turismo Constituyente. El micrófono todo es para ti. Gracias. Buenas noches, hermanos y hermanas. Primero que nada, darle las gracias por esta oportunidad, ¿cierto?, de permitirme llenar de sabiduría, puesto que estoy conociéndolos a ustedes y también a don Wilfredo, ¿cierto?, Leonidas Ramírez, Paulina, Fran, Maricel, Julio. Entonces me siento muy agradecida de este espacio, que de seguro va a ser fructífero en este proceso constituyente. Muchas gracias. Al contrario, Isabela, muchas gracias a ti. Y la idea no es que hoy hablemos de turismo, pero bajo la mirada de nuestros pueblos originarios, bajo la cosmovisión, ya que en el desierto no han habido bastantes experiencias en concerniente a lo que es la comunidad Liganantay en San Pedro de Atacama, en sus diferentes ayú, a través tal vez también de esa coadministración que tienen con algunos parques nacionales y como es también la reserva privada de lo que es el Tatio, ¿no? Y nosotros queremos saber cuál es la visión que tienen ustedes con referente a cómo ven el desarrollo de este turismo sustentable, por supuesto, amigable con el medio ambiente, que es más que ustedes que tienen la voz para eso. Así que puedes explayarte, así que dinos, Isabela, ¿cuál es tu visión? O la visión de tu comunidad. Bueno, como bien sabemos, el turismo es una actividad económica reciente para nuestras comunidades, puesto que nosotros como pueblo aymara hemos desarrollado otras actividades como la ganadería, la artesanía, el comercio, entre otras, ¿ya? Y siento que desarrollar el turismo dentro de nuestra comunidad es una oportunidad, ¿cierto?, para que nosotros los jóvenes tal vez volvamos hacia nuestras comunidades en atención de que actualmente
los jóvenes, ¿cierto? Por temas educacionales, laborales, etcétera, ha tenido que emigrar a la ciudad. Entonces, es una oportunidad de desarrollo y esta actividad se tiene que realizar desde nuestra cosmovisión, contemplando, ¿cierto?, el respeto hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia los lugares sagrados, ¿cierto? Y, ¿por qué no?, que todos, en la medida de lo posible, ¿cierto?, podamos ver y explotar esta oportunidad, pero siempre y cuando respetando lo que dije anteriormente, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo sería la forma o la figura para que nosotros podamos, ¿cierto?, desarrollar el turismo y cómo lo podemos conectar con la Constitución, ¿cierto? Si bien el turismo es una actividad, entre otras, porque también nosotros como pueblo tenemos que decidir qué es lo que queremos, cómo queremos retornar a nuestras comunidades, ¿para qué? Para que haya un desarrollo laboral, económico, social, entre otras, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que lograr el reconocimiento constitucional como pueblo en la Constitución, pero no solo en un artículo, en un inciso o en una frase o en un párrafo. Lo que nosotros tenemos que lograr es que este reconocimiento constitucional sea a nivel transversal en toda la Constitución. No queremos o no debemos permitir como pueblo, ¿cierto?, de que esta Constitución sea solo un saludo a la bandera, ¿ya?, sino que tiene que ser a nivel transversal, porque existen otros países que, si bien sí, es un Estado plurinacional, se le reconoce a los pueblos originarios, pero ellos no tienen poder de decisión, o bien la jurisdicción de los pueblos indígenas ha sido totalmente limitada. Entonces, si nosotros logramos este reconocimiento constitucional y junto a ello, como pueblo, y el ser pueblo significa que tenemos el derecho a la autodeterminación de nuestro territorio, a decidir cómo queremos vivir en la actualidad, en el futuro, ¿cierto? Tenemos que decidir cómo queremos desarrollarnos económicamente, y ahí va de la mano y se conecta el turismo. Somos nosotros los que tenemos que decidir, ¿ya? Y va a depender también de las comunidades, porque puede que alguna comunidad decida desarrollar tal vez otras áreas, ¿ya? O bien el turismo, que siento que es una gran oportunidad porque promovemos, ¿cierto?, la belleza, nuestra cultura, siempre y cuando respetando la Pachamama, la naturaleza, etcétera. Creo que esa es la forma para lograr este reconocimiento, ¿cierto? Y así poder nosotros desarrollar y permitir que nuestras comunidades, o sea, las personas retornemos, los jóvenes más que todo, porque actualmente las comunidades habitan generalmente personas adultas mayores, entonces, y ese es el problema que quizás tenemos actualmente. Tenemos comunidad, tenemos territorio, pero no la habitamos, y si la habitamos vamos para cierta fecha en particular. Entonces es un gran desafío que nos queda a nosotros, ¿cierto? A los constituyentes que salgan, ¿cierto? Nos queda al pueblo en sí, a la comunidad, a la sociedad chilena en particular, de que tenemos que lograr el desarrollo de todas nuestras comunidades, de todos los pueblos originarios. Gracias. Correcto, muchas gracias, Isabela. Y sí, es la experiencia que se tiene también un poco en San Pedro, que los jóvenes no se quedan, emigran, a pesar de que ahí es mucho más turístico y había un desarrollo, pero tal vez no tan de la mano, ¿no?, de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que eso sería un sueño el poder lograrlo de alguna manera. Bueno, y aquí vamos a presentar también don Tuki Tepano, ya está aquí con nosotros desde la isla de Rapa Nui. Bienvenido, don Rafael, aquí estamos nuevamente, le damos la más cordial de las bienvenidas. Y Orana Corudo por estar aquí. Así que, bueno, estamos aquí con don Wilfredo Bacián. Don Wilfredo ya es de la casa también, así como don Rafael, que ya estuvieron con Turismo Constituyente. De sus 45 años de vida, don Wilfredo Bacián ha destinado al menos 15 en la dirigencia de comunidades indígenas, como miembro del pueblo quechua. Hoy preside la comunidad indígena quechua de Quipisca, en la región de Tarapacá, con un foco principal en implementar un plan de desarrollo en la zona basada en la identidad cultural de su pueblo y nación, por supuesto, resguardando esa herencia cultural que es uno de sus principales motores
por ser hoy candidato a la Convención Constitucional, por el único escaño reservado para los quechua, un pueblo que afirma se ha visibilizado poco en la discusión sobre las primeras naciones que habitaron este territorio. Así que, don Wilfredo Bacián, muy bienvenido. Esta es su casa y aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. Mainaya Casanqui, Guayquicuna Panaicuna, Tuta. Bueno, les he saludado a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Muy buenas noches. Y nada, pues agradecerte también por el espacio de estar nuevamente conversando en este tema del turismo, que también es parte del desarrollo que hoy día las comunidades y pueblos originarios pueden, digamos, generar y potenciar, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema que depende también de la forma como se quiera generar y también con la participación activa de las comunidades indígenas en este caso. Así que muchas Perfecto. gracias. Don Wilfredo, nosotros queríamos tal vez saber algo que la verdad que para nosotros hemos investigado varias cosas a través del CERVEL y quisiéramos saber si es posible que usted nos pudiese explicar, o don Rafael en este caso, cómo es lo que es la elección de los escaños reservados. Tienen que tener una inscripción dentro de la CONADI, ¿no? Para poder votar con este voto color beige, ¿no? Cuando lleguen a los distritos. No todos los distritos del país tampoco, algunos distritos. Yo en el distrito que vivo, que es el 12, aquí también tengo a través de la comunidad mapuche. Pero, por ejemplo, en Rapa Nui van por el distrito 7. Entonces, nosotros quisiéramos saber quiénes son realmente los que están habilitados para poder votar por su comunidad en este caso. ¿Tienen que estar inscritos en la CONADI? ¿Hay un registro especial o uno opta? ¿Cómo es? Para que nuestra audiencia lo tenga como más claro. Por favor, don Wilfredo. Sí, mira, bueno, efectivamente hoy día este proceso constituyente tiene dos líneas de elección, ¿no? Una que es el constituyente convencional, que representa a la ciudadanía general de este país, y el otro son el proceso de constituyentes escaños reservados por pueblos originarios, ¿ya? En este caso, de acuerdo a la normativa que se estableció por el CERVEL, ¿no? Y la ley, digamos, que se generó, eh, los pueblos indígenas tienen la posibilidad de elegir a miembros de su pueblo, ¿ya? Es decir, si tú perteneces al pueblo mapuche, tú puedes elegir a un representante del pueblo mapuche. ¿Ya? No podrías votar por otro pueblo, ni tampoco podrías votar dos veces por otro convencional general. Lo que tú puedes optar, sí, es al momento de llegar a la mesa de sufragio, es si tú apareces dentro del padrón o que va a estar establecido en la mesa, que tú perteneces a un pueblo originario determinado, puedes solicitar la papeleta, en este caso de color verde, que es la que identifica a los pueblos originarios, ¿ya? Y ahí de solicitarla, digamos, la que corresponde en tu caso. En el caso, por ejemplo, de nosotros, el pueblo quechua, tendrá que ser la que venga con la lista de los candidatos a constituyentes por el pueblo quechua. Y de esa forma, digamos, tú cumples con el proceso de elegir a quien tú te identifique, digamos, como representante de tu pueblo originario. Ya, no puede, pero sí podrías también decir, bueno, yo no me representa ningún pueblo originario, yo quiero votar por un convencional normal, también puedes hacerlo dentro de lo que establece tu distrito, en este caso, ¿no? Y eso también, eso es una elección personal, pero lógicamente nosotros tenemos que llamar a que nuestros hermanos que pertenecen a nuestros pueblos originarios voten por representantes de los pueblos originarios, porque es la única forma también de visibilizar la participación de los pueblos originarios en este proceso tan importante que vamos a desarrollar. Entonces, hay una doble lectura se puede decir que se puede, digamos, visualizar en la elección. Una es que se elijan efectivamente los representantes con la mayoría que cada miembro ha optado, y al mismo tiempo visibilizar la cantidad de votación que han generado este proceso constituyente de pueblo indígena, que también va a servir y va a ser relevante, digamos, para procesos futuros, ¿no? En términos de la participación indígena en este tipo de instancias.
Perfecto, muchas gracias, don Wilfredo, por su explicación. Y ahora, don Rafael Tuquitepano, sin más, ninguna presentación, su casa, bienvenido a Turismo Constituyente. Todo el micrófono para usted. Yorana, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Yorana. Ya, Yorana, todo acá de Rapa Nui, ombligo del mundo. En este día, un poco de viento, un poco de lluvia, un poco de frío. Ya estamos entrando al invierno. Un saludo a todos y gracias nuevamente por la invitación, esta conexión al medio del Pacífico, al ombligo del mundo, esta civilización maorí. Nada, pues aquí dispuesto a todas las preguntas que quieran hacer. Rafael, concerniente a su rol dentro de la CONADI, que ha sido bastante también, yo vi algunas entrevistas que usted vio en el año, sobre todo en el 2015, donde usted abarcó y dijo que había que hacer grandes investigaciones, ¿no?, con referente a cómo funcionaba la CONADI. Nosotros queremos saber que usted hoy en día, como un candidato a la constituyente, ¿no?, por el cupo del pueblo Rapa Nui, a través de este Distrito 7, díganos cómo usted ve este proceso, si este proceso realmente fue un proceso que de alguna manera fue limpio, se decidió bien, cómo estos 17 convencionales, cómo ustedes ven el tema a través de sus reivindicaciones como pueblos originarios, por supuesto, y en especial desde la isla, ¿no? Que la isla es un tema bastante especial en el sentido que es un territorio intercontinental, estamos a más de 5.000 kilómetros de distancia, pertenecen a Oceanía. ¿Cómo ustedes ven en este caso, a través desde el territorio y desde la mirada de la CONADI y por supuesto de casi más de 100 años de usurpación también que han hecho, por qué no decirlo, a través de nuestro pueblo Rapa Nui? Por favor, don Rafael, quisiéramos saber su visión. Bueno, primero desde la política mundial de lo que llamo el cambio que se están diciendo del cambio climático, primero reconocer que hay informes a nivel mundial que reconocen que los pueblos originarios, los pueblos ancestrales del mundo han sido los responsables en el cuidado de la biosfera. Entonces hay un reconocimiento internacional a la importancia de los pueblos originarios, a la existencia de los pueblos originarios en el cuidado del planeta. Dicho eso, su importancia en la participación en cualquier constitución en todos los países. Pero ¿cuál es el tema acá? Acá yo le pido a los pueblos originarios, a las distintas naciones que viven dentro del territorio, que no caigamos en ese juego del occidental, que la esperanza está en la nueva constitución. Es una alternativa, es una oportunidad. Eso hay que reconocer. Pero primero, lo que hay que hacer es hacer uso inmediato de las normas existentes con respecto a los pueblos originarios, como es el caso de los pactos internacionales de derechos humanos, que es vigente en Chile del año 1989, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios y el Convenio 169. Aunque algunos juristas, algunos abogados estén interpretándolo de diferentes maneras, para acá lo concreto, que son normas de la República y es ley. Y los pueblos originarios caen en el juego que solamente estas normas, el artículo 6 y 7, lo valen cuando nos quieren utilizar para hacer consultas que no queremos. Y somos nosotros los que no hacemos uso del resto de los articulados. Somos nosotros los que nos quedamos pasivos y pidiendo autonomía, siendo que las autonomías se ejercen. Entonces la autocrítica hacia nosotros es que ¿por qué no estamos utilizando esta herramienta que se llama Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios y Convenio 169 como una herramienta? Porque lo que estamos haciendo hoy en día es pasar y ver la herramienta y decirle al gobierno, oye, ¿nos puedes pasar la herramienta? El gobierno, por supuesto, que te tramita, oye, lo tengo prestado al vecino. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la herramienta que ya existe, porque la ley no va a venir a uno. Somos nosotros los que tenemos que hacer uso de estas herramientas. Y en esta herramienta la libre determinación de los pueblos ya está claro.
yo lo que veo en la Constitución es una oportunidad para ir a recargar estos derechos ya garantizados, ya sea indirecta o directamente, como lo llame cualquier jurista, que está arriba o abajo, al lado de la Constitución, da lo mismo. La cuestión es que está en la Constitución. La posición da lo mismo. Entonces, lo que quiero que no perdamos ese horizonte. Por ejemplo, a raíz de los conflictos que ustedes han visto que están sucediendo en la isla, nosotros estamos proponiendo al gobierno, a través de acuerdos de las organizaciones que nos hemos dedicado al tema de la lucha de la reivindicación territorial, simplemente convertir los articulados de la declaración y el convenio como nuestra Constitución. Y pedir al gobierno una instancia de negociación para ir aplicando estos articulados de acuerdo a la importancia. Ya serán algunos a corto plazo, mediano y a largo plazo, pero sentando en la mesa a aplicar estos articulados como nuestra Constitución e ir adaptando estos articulados a nuestra necesidad y nuestra realidad. Este es el momento que los pueblos tienen que hacer este tipo de tareas y empoderarse y no confiar de que y escuchar en ese abogado vendido o político vendido que nos mienten que en la nueva Constitución, sabiendo ellos que posiblemente no se apruebe ninguna Constitución. Incluso la Constitución está peligrando porque hasta la forma de hacer la ley para la participación de las personas, estadísticamente sabemos que la mayor cantidad de gente que quedó inscrita son personas de partidos políticos o afiliados a partidos políticos. Entonces la gente independiente que luchó por este proceso, la mayoría le hicieron la trampa para que no pudieran inscribirse. Entonces ya la trampa viene hecha por porcentaje, por esta forma de porcentaje te está diciendo, bueno, la mayoría de esta gente no va a votar por cambio y después tiene que ser sometido en el Congreso. Y no sabemos si el TTP-11 se va a aprobar o no, porque otra lucha pendiente que está quedando acá, porque está todo el mundo sumiso en esta reforma, pero y el TTP corriendo por su lado. O sea, yo realmente no veo el tema de la reforma como una oportunidad de ir a decir nuestra posición, pero no estoy esperanzado que vaya a haber un cambio, porque la élite y el poder que existen en Chile para el no cambio es tremendo, pero sí lo veo como una oportunidad de también trabajar, como le estoy diciendo, a exigir la aplicación de los articulados inmediatos, pero acá tiene que haber también una madurez de los pueblos, una autocrítica de poder en las diferencias juntarse y hacer uso de estos articulados, no uno ya trabajar, en el fondo trabajar pensando que esto es para nuestro futuro, de nuestros hijos, porque si no hacemos esto, el mundo occidental y de la colonización mental nos va a ganar. Entonces tenemos que hacer uso de estas herramientas y no esperar una nueva Constitución. La nueva Constitución es una esperanza, pero debemos trabajar ya de las herramientas que existen. Y eso yo creo que es la autocrítica hacia los pueblos hoy día por mi parte, y hacia nosotros mismos como pueblo Rapa Nui. Exacto, don Rafael. Justamente usted ha tocado temas muy interesantes que nosotros la verdad es que adherimos también, por supuesto, a esta forma, ¿no? Tampoco estamos completamente en contra de lo que es el TPP-11, sabemos que esa es una invasión, ¿no? Hacia la soberanía de los pueblos. Quisiéramos saber también, por supuesto, la visión de Isabela y don Wilfredo con referente a este tema que por supuesto tiene que ver con la Convención Constitucional de cara a la nueva Constitución, de cara, ¿no?, a cómo nosotros vemos y cómo ustedes, por supuesto, a través de su cosmovisión ven las reformas reales que se pueden hacer y también, por supuesto, tomando en cuenta esta consideración de los 2/3 y de la complejidad que eso implica, ¿no?, tener que de repente entrar en este terreno que se llama la política de los consensos. Don Wilfredo, por favor, el micrófono para usted. Bueno, lo que planteaba, por ejemplo, el hermano Rafael es muy cierto. Hoy día vamos a un proceso, si bien es cierto que puede ser desde el punto de vista mirado histórico, como una oportunidad, pero tiene un
un riesgo enorme también de aspecto de qué es lo que va a salir de este proceso también, porque efectivamente nosotros somos 17 indígenas que van a estar enfrentados de alguna manera a 138 chilenos que también representan intereses políticos y económicos, ¿ya? Porque lo que él dice es verdad, hoy día hay muchos de los que están postulando y muchos de los que van a quedar, obviamente, ascriben a intereses de partidos políticos, y otro resto también ascriben a intereses económicos. No es menor que veamos en la prensa el cómo grandes empresarios están apoyando con grandes sumas de dinero a muchos candidatos a constituyentes, ¿no? Y eso no es a título de una gratuidad, ¿no? Tiene también una cosa detrás. Por lo tanto, claro, esto de este proceso va a haber mucho paño que cortar, por así decirlo. Nosotros, como pueblo originario, tendremos que tener una mirada unificada respecto de las propuestas que para nosotros no son relevantes, ¿no? Como el derecho a la autodeterminación, el que sea Chile realmente un Estado plurinacional, pero no como un eslogan cliché, sino que efectivamente que ese reconocimiento de Estado plurinacional venga asociado también con reivindicación de estos derechos, como lo plantea Rafael. Hoy día hay muchos tratados internacionales que Chile ha suscrito y por lo tanto esos tratados hoy día también tienen que reflejarse en esta nueva constitución, porque es la única manera que vamos a poder efectivamente ejercer ese derecho, porque de esa manera vamos a poder tener derecho a la tierra, derecho al agua, el derecho a decidir sobre nuestras propias prioridades de desarrollo, por ejemplo. En definitiva, es entregar el poder también a los pueblos originarios para que ellos, seamos nosotros quienes decidamos qué es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿No? Y que no venga el Estado a decirnos, un Estado paternalista como ha actuado siempre, asimilista, que nos tiene que pautear qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces hoy día hay que romper con esa usurpación que ha generado el Estado sobre los pueblos originarios. Hoy día somos pueblos, naciones originarias de miles de años que cohabitamos estos territorios mucho antes de la colonia, mucho antes de las repúblicas y obviamente mucho antes de los estados. Y ese reconocimiento ya nos tiene que también dar las garantías para efectivamente ejercer ese derecho. Y claro, vamos a encontrarnos con distintas posturas, con distintas situaciones que solamente uno espera de que efectivamente se generen los cambios que no solamente la sociedad chilena en general ha demandado a producto del proceso del estallido social, sino que también recoja las demandas que los pueblos originarios han venido planteando al Estado desde hace mucho tiempo, muchos años, y a los distintos gobiernos, no al gobierno actual, sino que también a los gobiernos anteriores, donde en algunos se puede decir que se ha avanzado en ciertas políticas, pero en otros se sigue estancado. Hoy día hay muchos proyectos de ley que se plantearon en algunos gobiernos anteriores que siguen durmiendo ahí en el Congreso porque no está la voluntad política para poder legislar realmente en favor de lo que quieren y que lo que es el derecho de los pueblos originarios. Por lo tanto, ahí hay un proceso que claramente nos va a tocar enfrentar y como dice Rafael, no podemos tampoco pretender que con lo que en este proceso se va a resolver todos los problemas, porque los problemas son tan inmensos, son tan grandes que el consensuar todos ellos en conjunto con todo, tampoco creo que sea algo fácil, ¿no? Entonces aquí lo primero es que como indígenas y quienes lleguen a este proceso constituyente es trabajar en una unidad, en una bancada indígena respecto de poder unificar las propuestas de derechos de los pueblos originarios con las particularidades que pueda tener la realidad de cada pueblo, lógicamente, pero tener una postura y una posición firme respecto a lo que va a ser esa discusión, porque ahí vamos a tener la oportunidad efectivamente de replantear el derecho y la posición de los pueblos originarios frente a un Estado capitalista que hoy día también tiene un sistema que todos hemos dicho, un sistema económico neoliberal, ¿no? Que genera desigualdad y que ha generado desigualdades territoriales en los pueblos también. Hoy día hay una brecha inmensa respecto de lo que es vivir en una ciudad a lo que es vivir en una comunidad indígena rural. Por lo tanto, hay
temas que también hay que analizar en cómo esta nueva constitución también tenga la fórmula de cambiar las políticas públicas que tiene que generar el Estado a través de sus instituciones respecto también del común general de la ciudadanía, ¿no? Y no pensando en los centros más urbanos, que también tener una mirada de la realidad rural, de cómo están las condiciones en las comunidades. Como decía Isabel, hoy día hay una despoblamiento de los territorios, porque los jóvenes tienen que emigrar a buscar oportunidades en las ciudades, y lamentablemente esas oportunidades no están en los territorios. ¿Por qué? Porque hay una política pública que no está llegando a generar esas oportunidades. Pero sí llegan, por ejemplo, otro tipo de inversiones privadas a los territorios, pero no se condice, digamos, con la realidad y la forma de vida de los pueblos. Entonces aquí también hay que ver cómo reivindicamos también esos derechos. Hoy día es un trabajo arduo. Yo creo que va a ser un trabajo muy, muy arduo para quienes lleguen a este proceso constituyente y puedan, digamos, efectivamente plantear temas e incidir en esta nueva constitución. Así es que creo que el desafío es enorme, ¿no? Sí, pero yo pienso que sigo insistiendo que hay cosas que más nos unen que nos desunen, que tienen que ver con el derecho al agua, con la dignidad, y la dignidad pasa por eso, pasa por la redistribución de la riqueza, pasa por la redistribución ante todo del poder, porque el poder que ahora está concentrado en unos pocos, y eso hace que de alguna manera no haya esta redistribución de la autodeterminación de las comunidades. Recordemos las economías circulares, que están muy en boga, y eso yo creo que sería tal vez, y Turismo Constituyente lo cree de esa forma también. Así que por eso el turismo creemos que es una opción viable, ¿no? A nivel tanto territorial como a nivel nacional. Así que Isabela, por favor, tu visión, el micrófono todo para usted. Muchas gracias, don Wilfredo. Gracias. Bueno, en relación a lo que señalaba don Rafael Tuqui, ¿cierto? Un gusto de conocerlo igual. ¿Cómo ejercemos nuestros derechos si ya tenemos derechos reconocidos a nivel internacional, ¿cierto? En varios tratados. Sin embargo, debo señalar que tenemos los derechos, tenemos las herramientas, pero ¿qué pasa? En la normativa interna de Chile está la Constitución, que es una ley superior, ¿cierto? Es la ley madre de todas las leyes, y en esa Constitución, ¿cierto? No nos reconocen como pueblo. Y más aún, el artículo 5, ¿cierto? Inciso segundo de la actual Constitución, señala los límites a la soberanía del Estado. Y uno de esos límites son estos tratados internacionales que reconocen ciertos derechos colectivos para nuestro pueblo. Pero no, simplemente no lo podemos ejercer. ¿Por qué? Porque la misma Constitución no expresa, no hay una señal expresa que diga que los derechos de los pueblos originarios, reconocidos, por ejemplo, en el Convenio 169, son un límite. Y al no reconocerlo expresamente, se nos pasa a llevar, al final no ejercemos nuestros derechos, la normativa interna nos restringe, y por el otro lado, como dice don Rafael, igual hay que hacer un mea culpa de que nosotros somos tal vez las personas que no nos informamos también, porque la información no llega a las comunidades. De hecho, en mis comunidades hay adultos mayores que no saben leer o no saben interpretar una normativa legal. Entonces eso también es algo importante, y va de la mano de que los jóvenes, nosotros, ¿cierto?, las futuras generaciones, nos vayamos fortaleciendo, vayamos adquiriendo conocimiento, vayamos ejerciendo estos derechos que dice don Rafael, que sí, lo tenemos, pero también tenemos que buscar que estos derechos se explayen, por lo menos los primordiales como el territorio, la autodeterminación, la consulta, estén de forma expresa en la Constitución, ¿ya? Siento que eso es importante, siento que la Constitución es importante. ¿Por qué? Porque al estar nosotros reconocidos en esta Constitución, a través del tiempo, ¿cierto?, la normativa interna también se va a tener que acoplar a esta ley madre. Entonces, por eso, es una oportunidad, y siento que debemos aprovecharla, y debemos luchar.
Siento que tenemos que lograr la unión, ¿cierto?, entre todos los pueblos originarios y también buscar alianzas, ¿cierto?, con los constituyentes tal vez generales que están acordes, ¿cierto?, que apoyan estas iniciativas ancestrales, ¿ya? Y buscar intereses comunes, como decía la señorita Maricel, intereses comunes, el agua, la educación, ¿cierto?, acceso a la educación digna y de calidad, ¿cierto? Porque lo veo en mi experiencia, a mí me costó entrar a una universidad a estudiar. Tuve que dar 2 veces la PSU, de hecho me inscribí una tercera vez, ¿cierto? En una oportunidad no la vi, pero me costó porque yo estudié en colegios públicos, ¿cierto? En colegios rurales, y no tuve la misma educación que tal vez tuvo, ¿cierto?, otra persona, ya con mayores recursos económicos. Entonces hay una diferencia, hay una desigualdad tremenda en cuanto a estos derechos esenciales básicos como la educación, la salud, ¿cierto? El agua, que es un bien, ¿cierto?, de vida y no está regulado en la Constitución, sino que está privatizada. Entonces esas cosas, estos intereses comunes, ¿cierto? A través de estos intereses nosotros vamos a poder lograr, ¿cierto?, llevar a la Constitución estas iniciativas. Pero tenemos que lograr el consenso a través de estos intereses, ¿cierto? A través de las necesidades que tengamos actualmente, y siento que todos los pueblos originarios están de acuerdo de que nos reconozcan como nación, pueblo en esta Constitución, ¿ya? Por el otro lado, también debería señalar que el consenso no solo se debe lograr desde los constituyentes que están o van a estar en el Congreso, ¿cierto?, debatiendo acerca de nuestros derechos fundamentales, sino que también tiene que lograrse un consenso en las mismas comunidades, ¿ya? Vale decir que hay que tomar en cuenta que actualmente, en el caso del pueblo Aymara, somos 9 candidatos en la región de Tarapacá, otros 9 en la región de Arica, entonces, y yo sé que todos los candidatos van a tener votantes, personas que se identifiquen con las demandas o bien las propuestas de cada constituyente. Entonces acá tenemos que lograr también alianzas con todos, ¿cierto? Y con todos los aymaras, buscar la unión, la fortaleza, porque igual hay que señalarlo, van a salir 2 constituyentes en el caso del pueblo aymara, pero como pueblo, nosotros, en el caso de yo no salir o bien de salir, siento que el apoyo de las comunidades tiene que estar presente. Porque de hecho yo creo que vamos a tener muchas trabas para lograr un reconocimiento, ¿cierto? Y el derecho a la autodeterminación. Vamos a tener muchas trabas en atención a que somos 17, ¿cierto?, escaños reservados, 2 para el pueblo aymara frente a 150, y soy mala para las matemáticas, pero en total vamos a ser 155, y de esos 155, 17 pueblos originarios. Entonces, claramente vamos a tener una desigualdad en cuanto a materias que se puedan tocar, y necesitamos, como dijo don Wilfredo, tal vez tener una bancada indígena, ya a través de estos intereses comunes, y también unificar o unirnos en la medida de lo posible, ¿cierto?, en la medida de que los intereses sean comunes con los demás constituyentes generales, y que por lo demás hay varios indígenas que también inscribieron su candidatura por el otro medio, que es los escaños reservados general, o sea, pueblo... me confundí. O sea, por la vía de los constituyentes generales. Entonces, siento que hay que hacer redes, no solo nosotros como constituyentes, sino también con las comunidades, y así lograr este desafío que hoy estamos atravesando como país. Muchas gracias, Isabela. Y sí, también nosotros creemos fehacientemente que el desarrollo, bueno, cada comunidad lo va a decidir. No quiero dejar pasar el también mencionar que aquí tenemos también a don Raúl Meneses, que viene de las mesas de trabajo del Maule. Tenemos también a gente conectada desde Atacama, tenemos muchas visualizaciones en este momento a lo largo del país, ¿no? Y por supuesto también a través de la isla de Pascua. Y también quiero mencionar algo muy importante. Nosotros hemos invitado al pueblo mapuche a través de los escaños reservados y también por lo que es aquellos distritos, ¿no?, donde están también dentro de la región metropolitana, como dentro de la región o de la macro zona sur, como se llama, Biobío y Araucanía, y la verdad es que no hemos tenido éxito. Creo que también es muy importante el que ellos estuviesen tal vez en algún conversatorio la vez pasada o ahora, para que también tener como esa alianza, como bien dice don Wilfredo, ¿no?, a través de una bancada, a través de tener cosas que más los unen que los desunen, que tienen que ver con los convenios que ya están a nivel internacional,
y que tienen que también, por supuesto, ser respetados en esta nueva constitución. No tenerle miedo a hablar de un Estado plurinacional. La plurinacionalidad no tiene absolutamente nada que ver con un Estado dividido, al contrario. El Estado es que reconoce como naciones, por supuesto, a cada uno de nuestros pueblos originarios, que en origen, como dice la palabra, estaban desde mucho antes que empezara todo este mestizaje, ¿no? Como yo me autodenomino una quiltra, ¿no? Yo soy una quiltra que tiene muchas mestizajes de muchas, también por supuesto sangre indígena y por supuesto también sangre colona y etcétera. Pero en este caso nosotros tenemos que tener también una visión cooperadora y cooperativa. El turismo para nosotros tiene que ser la primera actividad económica del país, para también dejar de ser un país extractivista, para resguardar nuestros recursos naturales y para que las zonas también que están dentro del norte y del sur con la celulosa y todo este extractivismo desmedido que hay, ¿no? De alguna vez se pare. Y concerniente a eso, nosotros queríamos saber también, don Rafael, por supuesto, cómo ha sido la experiencia en la isla después de todo esta, que estamos tremendamente de acuerdo en turismo constituyente, nosotros como guías lo vivimos, ¿no? Todo lo que fue este cambio de poder estar en la isla una cierta cantidad de tiempo, porque lamentablemente mucha gente iba para allá y ha sido su fruto y había todo un tema también con el ecosistema que se estaba interviniendo. Entonces, don Rafael, bajo esa visión, ¿cómo usted ve el desarrollo, ¿no? Dentro de esta nueva constitución, más allá de lo que ya ha hablado, de lo que es, por supuesto, poder lograr, ¿no? De una vez por todas que se reconozcan como naciones. ¿Cómo usted ve el futuro de la isla en este caso, ya que eminentemente es turística, el 80% de la isla vive del turismo, pero ¿cómo usted ve este desarrollo? Primero que nada, quería tocar un poco un tema que tocó la hermana Isabel con respecto al convenio y su rango dentro de la Constitución. Cuando un abogado me dijo que el convenio no está en la Constitución, le dije, ¿por qué está sentado frente mío haciéndome una consulta basada en el artículo 6 y 7 del convenio? Ustedes mismos se darán cuenta que a nivel país han estado haciendo consultas con el artículo 6 y 7 del convenio porque los obliga, es un derecho humano. El tema es que nosotros los mismos indígenas nos los convencemos que además del 6 y 7 existen otros articulados que no le hacemos uso. Entonces el hecho, incluso el proceso constituyente anterior realizado por la presidenta Bachelet, donde como miembros del Consejo logramos un proceso indígena constituyente aparte, se basó en el 6-7 del convenio. Entonces, como pueblos ancestrales, nosotros participamos de este proceso constituyente con una ventaja con respecto al ciudadano común chileno, en el sentido de que dice que los tratados internacionales no serán tocados en esta constitución. O sea, no es una constitución en blanco, es una constitución que establece que, como se ha dicho, la soberanía chilena no debe pasar sobre todos estos instrumentos de derecho humano. Lo dice la misma constitución. Entonces no tenemos que perder ese norte, no tenemos que quedar con el colonialismo de estos abogados que nos dicen que estos convenios no forman parte del sistema jurídico. Sí forman parte. El tema es que, un ejemplo, el error del pueblo Rapa Nui es pedir autonomía a Chile en vez de organizarse y ejercer su autonomía a través de estos articulados. Ese es el error que tenemos como organización o como pueblo. Entonces, este proceso también nos sirve para abrir otros caminos y para convencernos que la norma que hay, si nos organizamos bien, se puede hacer uso, si negociamos bien. Otra cosa que los gobiernos no quieran cumplir estas normas que ya está establecido por el Estado, eso ya es una cuestión de mala fe, que vemos que se aplica no solamente a los pueblos originarios, sino al mismo chileno común. O sea, el abuso en Chile es hacia todo su pueblo. Y más aún a los pueblos originarios. Entonces, eso ya es un tema de mala fe de los políticos, de querer abusar y pasarse a llevar la Constitución y no los extraña. O sea, la misma AFP, la otra vez escuché que tenía 10 millones de denuncias sobre derechos de la gente sobre sus recursos en los AFP y no se hace nada a nivel de Estado. 10 millones de denuncias en un año.
Entonces, tenemos que estar conscientes que vivimos en un estado mafioso, como podríamos decir, en gobiernos está constituido como mafia entre la política y la economía, y donde los pueblos originarios es un estorbo. Pero teniendo presente esa realidad, tenemos que hacer uso de estos instrumentos con inteligencia contra esta gente, porque es una realidad que es así. Entonces, es importante organizarnos y hacer uso de este convenio independiente de la participación de este proceso constituyente. Y en el nivel turístico, yo creo que el reconocimiento de los recursos naturales y la administración, uso y goce por parte de los pueblos originarios en la Constitución, recalcarlo ahí, es de suma importancia, sobre todo cuando tenemos que ejercer el tema cómo vamos a llevar el turismo en nuestro territorio y que esos territorios estén bajo la mano y uso y goce y administración de los pueblos originarios de esos territorios. Actualmente Rapa Nui no está recibiendo turistas. Se ha demostrado que el motor económico de Rapa Nui siempre fueron su herencia cultural, más que la subvención del Estado. Eso se demostró ahora en la pandemia, que el verdadero motor era el patrimonio cultural de nuestros ancestros. Hoy día, entendiendo esta problemática a nivel mundial, también tenemos que ya empezar a ver otros tipos de actividad económica. Por ejemplo, el tema ya de la pesca industrial de diferentes especies para la exportación, que nunca, siempre ha sido la pesca en Rapa Nui a un nivel solamente artesanal. También el tipo de agricultura, de ver que quizás Rapa Nui sea un tipo de bodega que pueda producir ciertos tipos de productos que se puedan enviar al continente, porque Rapa Nui está libre de pandemia. O sea, aprovechar ese estatus de libre de pandemia para generar otros tipos de economía interna, no solamente pensando en el turismo, pero sí preparando el territorio para posible apertura hacia el turismo. O sea, Rapa Nui en ese sentido, si se abre, tiene Rapa Nui, hay demanda turística. No sé si por el problema económico que va a tener la gente, si eso va a ser de inmediato, si es que se acaba la pandemia. Yo creo que va a haber un proceso de recuperación económica de las familias, y a no ser que nos visite el 1% o 2% más rico del mundo, ahí no habría problemas de financiamiento. Pero el tema del turismo yo creo que está difícil a nivel mundial, a nivel local, especialmente Rapa Nui con la restricción de los vuelos. Pero lo bueno, aquí tenemos mar y tenemos que dar... fíjense que también dentro de este contexto de la autodeterminación interna, explicar la importancia de la libre determinación del pueblo Rapa Nui en el contexto internacional es justamente porque al final los gobiernos te dicen que no tienen suficiente recursos para invertir en los territorios. Entonces, lo que proponemos como pueblo Rapa Nui, mira, sabiendo tu falta de recursos para invertir en el territorio, nos declaramos en estado libre asociado con ustedes para tener la libertad de tener contactos con otras naciones en el mundo para desarrollar nuestro territorio, porque no podemos depender de recursos que ustedes dicen que son insuficientes siempre, porque ahí vamos a llegar a un genocidio. Entonces, una de las importancias del tema de la autodeterminación o libre determinación, que es el mismo concepto, es justamente la posibilidad de territorio isla de poder tener relaciones con el resto de los países del mundo para tener ayuda recíproca. Y eso es una ventaja incluso para Chile como amigo de Rapa Nui y como Estado libre asociado con Rapa Nui, que tenemos que caminar conjunto, pero entregándome mi derecho a la libre determinación de poder negociar con otros países, porque la imagen de Chile como un país de delincuentes, podríamos decir, a nivel político, nadie te envía una ayuda a nivel país porque saben que se lo van a robar y nunca va a llegar a los territorios. Entonces esa necesidad es imperativa y lo exige el derecho internacional, porque con esa herramienta tendríamos como pueblo Rapa Nui la posibilidad
de captar ayuda de los muchos países que hay en el mundo y que están interesados y que quieren ayudar al pueblo Rapa Nui. Definitivamente eso sería una gran pérdida para nosotros y siempre lo hemos pensado de esa forma, de todas maneras. No, pero la idea no, es que hay que dejarlo claro, no es la separación de Chile. El No, concepto de Estado libre asociado es caminar justamente con Chile, pero te da la autonomía de crear tus propias normas y la posibilidad de negociar con otros países, pero no es una separación. correcto, don Rafael. Don Wilfredo, ¿qué piensa usted al respecto? Y después Isabela, por supuesto. Bueno, creo que la autonomía es el elemento principal que hoy día los pueblos demandan, ¿no? Y por eso que la autodeterminación de los pueblos tiene que apuntar a generar también modelos de autogobierno territoriales, por ejemplo. ¿Por qué no también pensar de que las comunidades indígenas asociadas entre sí, por ejemplo, puedan establecer un autogobierno territorial autónomo que permita también generar sus propias Mira, ahí acciones nada más rato. políticas desde el punto de vista local, ¿no? ¿Por qué no administrar la educación indígena, la salud indígena? ¿Por qué no pensar también en cómo generamos el tema del buen vivir como elemento principal, ¿no? El summa causa, el summa camaña. Por lo tanto, ahí también hay modelos que se puedan generar. Yo creo que hoy día es importante que esta reivindicación de derechos venga también de la mano con esa autonomía, obviamente. Porque si vamos a establecer palabras o frases cliché que van a quedar en la institución, que estén vacíos, que no tengan contenido respecto de lo que se está luchando, ¿no? Como pueblo originario, no vamos a avanzar entonces, vamos a seguir dependiendo de este Estado paternalista, centralista además, porque todos sabemos que la política pública se construye en Santiago, desde los escritorios de los iluminados, apoyado por las academias, ¿no? Que dicen saberlo todo, entre paréntesis, y que no tienen ninguna realidad o no tienen ninguna relación con las realidades locales y territoriales, ni mucho menos de esta diversidad también que hay entre cada uno de los pueblos originarios. Por lo tanto, hoy día esta autodeterminación debe, como le digo, venir asociada del derecho, el derecho a sus recursos naturales, el derecho al agua, el derecho a la tierra, porque si no están esos derechos implícitos hoy día, ¿de qué desarrollo vamos a hablar, por ejemplo? ¿De qué turismo vamos a hablar? Si el patrimonio natural, arqueológico que está dentro de nuestros territorios pertenece al Estado, cuando no debiese ser así, ¿no? Debiese ser Exacto, pertenencia de nosotros los pueblos y por naciones supuesto. milenarias que somos herederos de ese patrimonio, porque ese patrimonio no lo vino a construir ni un presidente de la República, ni un político de ningún color. Ese patrimonio está ahí porque lo generaron nuestros antepasados y nosotros somos sus herederos, por lo tanto, somos quienes tenemos que ejercer ese derecho de resguardo, de, ¿no es cierto?, de sacarle, digamos, una mirada, por ejemplo, en el caso del turismo, ¿no? Una oportunidad de desarrollo en ese aspecto. Pero lógicamente con mecanismos de resguardo, de salvaguarda, de no producir también una sobrecarga en las visitas que se hagan, por ejemplo, a esos recursos patrimoniales. Entonces, igual hay varios elementos que tienen que tener a la mano al momento de poder generar eso. Pero el puntapié inicial, por así decirlo, está dado en la autodeterminación de nosotros los pueblos originarios, en la forma como nosotros queremos desarrollarnos. Y lógicamente ahí vamos a tener que, como decía Rafael, buscar
los elementos de cómo nos asociamos también, porque hoy día incluso como pueblo nos podemos asociar. Esa autonomía nos da para que nosotros podamos generar hermanamiento con otros pueblos. No solo los que estén dentro de este Estado chileno, sino también dentro de los otros vecinos países, por ejemplo, en el tema Correcto. cultural, en el tema lingüístico, etcétera, ¿me entiendes? Entonces aquí hay un tema que también debe analizarse desde ese punto de vista. Y lo que el Estado tiene que generar es el financiamiento para que esos programas, y esos planes y programas de desarrollo que generen los pueblos originarios se puedan materializar. Y en eso el Estado tiene que aportar con los recursos, porque los recursos están. Hoy día hay una cantidad de recursos en los gobiernos regionales, por ejemplo, que muchos de ellos se han invertido en los famosos FIC. No sé si ustedes los conocen, pero los Fondos de Innovación de la Competitividad, ¿no? Donde generalmente quienes administran estos proyectos son las universidades o los centros de estudio, de investigación, etc. Y son millones de recursos. Aquí en la región de Tarapacá, Isabela debe saberlo, todos los años se venían invirtiendo alrededor de 200, 300 millones de pesos por universidad, que suman un total de más de 1.000 millones de pesos Imagínate. con ese foco de inversión. Y muchos de ellos tenían entre su objetivo el desarrollar acciones vinculadas al turismo. Y uno se pregunta, ¿dónde quedaron todos esos proyectos? Pues, la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, acá en la región. Otras universidades locales también por ahí que ejecutaron esa inversión. La UNAP. Utilizan a las comunidades para poder postular esos proyectos, usurpan el conocimiento y la sabiduría ancestral de los pueblos para levantar la información y los diagnósticos y todo lo que tenga que ver, pero en el territorio no queda nada. Entonces hoy día también tenemos que tener hoy día una nueva mirada al respecto de eso también. Hoy día las comunidades tenemos que frenar la usurpación del extractivismo epistemológico. Tenemos que también Exacto. decir, ¿no? O sea, evidentemente nosotros tenemos que cuidar ese conocimiento, esa sabiduría. Y si vamos a compartir algo con algún visitante, va a ser lo que nosotros, las comunidades, definamos qué es lo que se puede y lo que no se puede. Pero va Correcto. a ser una decisión de la comunidad y de quienes hoy día hacen la actividad de emprendimiento turístico comunitario. Entonces aquí hay un tema que también el relevar, digamos, en estos procesos también de desarrollo. Y el tema, como le digo, parte de esa autonomía, en que nosotros seamos y quienes decidamos, en definitiva, lo que se hace o no se hace en nuestro territorio. Y es el camino que debemos, digamos, también impulsar en este proceso constituyente, ¿no? Hoy día, de cómo reivindicamos todas estas normas internacionales en esta constitución para que sean efectivamente aplicadas, porque efectivamente hoy día están reconocidas, están suscritas por el Estado y todo, pero los gobiernos no han implementado esos derechos, esos tratados en políticas públicas que van a los territorios de los pueblos originarios. A lo más que se llega efectivamente a los procesos de consulta indígena y lo único que relevan es el artículo 6 y 7. Pero hay muchos otros, como lo dice Rafael, derechos establecidos en esos articulados que también entregan, digamos, herramientas que permitan también mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios. Pero en eso también hay una falta de voluntad política por parte de los gobiernos de abordar esos derechos en políticas que se apliquen directamente a la población indígena. Tenemos el tema puntual del COVID, por ejemplo. ¿Ha habido una política de salud indígena respecto de cómo tratar a nuestros hermanos que se han contagiado con el COVID, que han fallecido producto del COVID? No, no hay una mirada porque nos asimilan al común de todo. Entonces también ese tipo de ejemplos que te doy, por ejemplo, es lo que hoy día tenemos que tratar de poder reivindicar en esta nueva constitución, de que no ocurra. De que si vamos a hablar de Correcto. educación intercultural, seamos que las comunidades, los pueblos que definan la malla curricular y no que venga el Ministerio de Educación en base a su instrumento, decirnos qué es lo que se enseña en el aula o si
el tema de la materia, puede decir, de cultura indígena se aplica o es producto de que si es obligatoria o no es obligatoria, por ejemplo. Correcto. Porque otros tienen que decir. Y era lo que definíamos a la otra vez, donde decíamos, ¿por qué no cuando llegar al aeropuerto, por ejemplo, que hayan en todas las lenguas, ¿no? Que tenemos como nación multicultural que somos, porque eso es lo que somos, más allá de que no se quiera reconocer, somos una nación multicultural. Entonces tener en todos los idiomas el bienvenido, el baño, no sé, cosas tan simples que en otros países sí se da, y nos encantaría que eso pudiera también suceder. Así que, Isabela, por favor. Sí, dígame, don Wilfredo. Respecto a eso último que dice, mira, yo creo que si bien puede resultar interesante que puedan, por ejemplo, hacer una infografía, ¿no? O estas señaléticas que algunos han visto en algunos servicios públicos, incluso donde está la oficina en el idioma de un pueblo. Pero eso no es relevante si hoy día la política de esa institucionalidad no está aplicada en función del derecho que tienen esos pueblos en los cuales está traducido ese mensaje. Correcto, correcto. Yo creo que los pueblos tampoco no debemos aspirar a que se nos ponga una señalética con la traducción en el idioma de nuestros pueblos. Eso no lo pedimos. Eso no sé a quién se le ocurre, probablemente a algún funcionario, alguna funcionaria, algún jefe de servicio que dijo, oye, esto va a ser interesante para hacer, no sé, por el tema de la interculturalidad. Claro. Pero si no se está aplicando el derecho del convenio 99, por ejemplo, en distintos temas, ¿de qué sirve que tengamos una señalética en el idioma de nuestro pueblo? Exacto. De nada. Muchas gracias, don Wilfredo, por sus sabias palabras. Y ahora, Isabela, usted. Ya. Bueno, efectivamente, como dijo el don Rafael, ¿cierto, don Wilfredo? Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos vivir, cómo queremos desarrollar nuestras políticas, tal vez públicas, económicas, dentro de nuestro territorio. Y esto se relaciona mucho con el territorio, efectivamente, porque el territorio para nosotros, en el caso del pueblo aymara, es un todo, comprende todo, no es una cosa dividida como la legislación actual lo hace, ¿cierto? El derecho de aguas regulado en el Código de Agua, habla de propiedad y no de territorio, no tenemos derecho respecto de los minerales que puedan ¿cierto? Surgir o bien estar debajo de la tierra que comprende nuestro territorio. Entonces hay el sistema nacional nos divide, nos subdivide, nos coarta, no nos entiende, no ve esta legislación, ¿cierto? Desde la mirada, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, y por lo mismo debemos lograr el respeto, porque sí, está reconocido el derecho a la autodeterminación en estos tratados internacionales, ¿cierto? Pero no lo ejercemos en la práctica. Hay normativas que también nos restringen, porque de hecho el mismo artículo, ¿cierto? 5 de la Constitución actual, ¿cierto? Sí, los derechos que están contemplados en estos tratados es un límite a la soberanía, pero no tiene una posición, es decir, la doctrina discute ¿qué posición tienen estos derechos colectivos en cuanto a la Constitución? Si es supraconstitucional, es constitucional o infraconstitucional. Entonces ahí es el dilema y es una traba para nosotros. Efectivamente es una traba para que no lo podamos ejercer. Entonces no debemos permitir que en esta nueva Constitución pase lo mismo. Tenemos que lograr tener nuestros derechos al igual que todas las naciones. Somos naciones, somos pueblos, tenemos territorio, tenemos costumbres, ¿cierto? Tenemos una creencia, ¿cierto? Entonces, desde esa forma, el Estado nos tiene que respetar y tenemos que lograrlo en esta nueva Constitución. Ya, como se dijo igual, el turismo no es solo la única actividad tal vez que nosotros podamos desarrollar en nuestras comunidades. De hecho, en el pueblo aymara, ¿cierto? En la comuna de Colchane, varias personas han retornado a su territorio, han recuperado sus chacras y actualmente están produciendo la quinoa, ¿ya? Algunas personas se están dedicando tal vez a comprar ganado, ¿cierto? Llamas, y están desarrollando y fomentando la crianza de la carne de llama. Y aunque estas prácticas económicas, ancestrales, yo creo que hay que también
fortalecerlas, ¿ya? Porque es algo nuestro, es algo ancestral nuestro, ¿ya? Entonces, no solo el turismo, pero yo siento que es una buena oportunidad, ¿cierto?, para que nosotros los jóvenes volvamos y sea una iniciativa, ¿cierto?, de proveer recursos hacia nuestras comunidades y de su desarrollo territorial, ¿ya? Y en cuanto a al territorio, o bien al territorio, como dije, el territorio va de la mano con este derecho a la autodeterminación y debe ser reconocido en esta nueva constitución, ¿ya? Respetar la naturaleza, los animales, los lugares sagrados, nuestra lengua, la educación, todo parte desde el derecho a la autodeterminación. Tenemos que lograr este reconocimiento para lograr, ¿cierto?, vivir como queremos nosotros, desde nuestra mirada, manejando, ¿cierto?, administrando nuestro territorio, ¿ya? Eso en cuanto a eso, y desde mi opinión personal, yo estoy en contra del extractivismo, ¿cierto? Acá en la región de Tarapacá se fomenta el extractivismo, han habido muchas comunidades afectadas con esta situación, y me opongo a que sigan o se afecten o se sigan realizando proyectos de este tipo en nuestras comunidades. Entonces tenemos que buscar otras formas de proveer recursos económicos hacia nuestras comunidades. Muchas gracias, Isabela. Bueno, y ahora para terminar, quisiera por favor que cada uno de ustedes, por supuesto, reagradecer el hecho de que estuvieron aquí el día de hoy con Turismo Constituyente. Una vez más recalcar que nuestra visión es justamente la que ustedes han planteado, es la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, es la que se tiene que de alguna manera, no sé si imponer, pero sí, por supuesto, rescatar, porque a través de los territorios ustedes tienen que autodeterminar el cómo, el cuándo y el qué y de qué manera. Así que esperamos que ese sueño, por supuesto, esté cumplido. Si bien es cierto, como dice don Rafael, son muchas las cosas que hay que trabajar, como dice don Wilfredo, pero aquí estamos. Turismo Constituyente siempre va a ir de la mano, por supuesto, con ustedes, con respeto. Nosotros escuchamos con mucho respeto y aprendemos mucho también y queremos seguir aprendiendo. Así que, por favor, cada uno va a tener un minuto para despedirse de la audiencia, que hemos tenido una audiencia increíble el día de hoy, todos los colegas de diferentes partes del país, saludándolos, por supuesto, dándoles todas sus bendiciones, el mayor de los éxitos, por supuesto, para que puedan llegar de cara, ¿no?, a esta nueva convención. Así que, don Rafael, por favor, su minuto de despedida frente a la audiencia. Está silenciado. Un tema que estaba tocando el hermano Wilfredo con respecto a la pertenencia al Estado de los recursos naturales. Ojalá hoy día estos recursos pertenecieran al Estado. Por último, se repartirían el recurso entre todos. Es importante que todo el mundo sepa que hoy en día ni siquiera los recursos están en manos del Estado. Por eso es lo difícil que es reformar esta Constitución, porque los recursos naturales lo tienen las transnacionales, y las transnacionales tienen universidades, ONG, instituciones, para influenciar a los candidatos. Entonces, acá el tema principal es que, como lo he dicho en mi tesis, Chile ya no existe como país, por el sencillo hecho de que los recursos naturales están entregados a las transnacionales y estas concesiones no reciben fruto para alimentar a su pueblo. Cuando un pueblo concesiona sus recursos en forma gratuita, ha perdido su soberanía y ya no existe como país. Yo digo que Chile hoy día es un país virtual que existe solamente para seguirle robando los fondos de pensiones a los trabajadores y mantener una clase política para que alimenta una clase económica, porque la economía también se basa en la política que regla la economía. Por eso estas personas se llevan bien en ese sentido. Entonces es importante la recuperación de los recursos, ojalá que estuvieran en manos del Estado, y en el caso de los pueblos originarios, por supuesto, en manos de ellos. Y también sigo dándole mensaje a la hermana Isabela que si uno piensa que la Constitución es como un ser humano, no importa si el convenio está en la cabeza de uno
o los pies de uno, o los brazos. La cosa es que está en la Constitución. Eso es lo que le digo a estos abogados cuando le mienten a la gente de los pueblos originarios. No, es que no está sobre la Constitución, está bajo la Constitución, pero está en la Constitución, ese es el punto. Da lo mismo en qué parte de la Constitución, si está en la parte de atrás, en la parte de adelante. El hecho es que está. Y somos nosotros los responsables de hacerlo uso de ello. Y ese es un reto para nosotros como pueblo y como organización. Eso ya no es un tema del Estado, sino un tema de tener la capacidad de nosotros de descolonizar nuestra mente para plantear nuestros requerimientos. Así que un saludo a todos los que están viéndonos hoy día, acá de Tepito, Tejenúa, Rapa Nui, aquí en uno de los vértices del Triángulo Polinésico. Un saludo a toda la gente en Chile y el mundo, y a mi gente en Rapa Nui, Yolanda Courua. Muchas gracias, don Rafael, por su participación de hoy. Y ahora vamos con las palabras de despedida, don Wilfredo. Sí, bueno, agradecer nuevamente la invitación a este espacio y nada, pues decir también que mi candidatura no es una, sino que viene también en compañía de la hermana Telma Ramos, que también es presidenta de la comunidad quechua de Ollagüe, con quienes hemos hoy día levantado esta candidatura con el respaldo de las comunidades y asociaciones indígenas quechuas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. ¿Ya? Hemos logrado al menos tener un punto de encuentro las organizaciones quechuas para poder levantar esta candidatura y es por eso que estamos aquí en esta instancia, pero igual saludar a la hermana Telma, que también es parte importante de este trabajo colectivo y articulado que estamos generando como pueblo quechua para poder llegar a este proceso constituyente. Y saludar también a Rafael, a Isabel y desearles el mayor de los éxitos y ojalá que puedan también ser electos y podamos también, si es que también somos electos nosotros, estar ahí en este proceso discutiendo propuestas que beneficien a nuestros pueblos y juntamente también reivindicando, ¿no? Reivindicando todo esto que hemos hablado esta noche. Así es que nada, agradecerle a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Tupanán Chicama. Muchas gracias nuevamente, don Wilfredo, por estar con nosotros con Turismo Constituyente. Y le damos ahora el pase a Isabela para que se pueda despedir de su audiencia. Bueno, me gustaría responderle a don Rafael. Bueno, don Rafael, yo lo digo desde la experiencia, ¿cierto? Desde la historia. Nuestro pueblo pasado ha sido pasado a llevar. Tenemos muchos reconocimientos, ¿cierto? En derechos, pero a nivel legal y como bien a nivel internacional. Pero no hay un reconocimiento expreso. Y al no tener un reconocimiento expreso, se nos va a seguir restringiendo nuestros derechos, valga la redundancia. ¿Ya? Nosotros requerimos un reconocimiento expreso como pueblo, y junto a eso nuestro derecho a la autodeterminación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certeza jurídica en esta nueva Constitución. Y bueno, darle el agradecimiento, ¿cierto?, a todos ustedes por darme este espacio, de conocerlo, ¿cierto?, de vivir y de llenarme de conocimientos desde otros pueblos originarios, ¿cierto? Así que muchas gracias y darle gracias a toda la audiencia que ha estado acá participando a través de Facebook. Un saludo para todos y muchas gracias, Jikisinkama. Muchas gracias, Isabela, por tu participación y nuevamente agradecemos a don Rafael, a don Wilfredo y estamos súper atentos, les deseamos las mejores de las suertes para que salgan electos. Y a nuestra audiencia le decimos que el próximo miércoles tenemos un nuevo conversatorio, que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram y nos vemos a las 8 el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por su participación. Ya, cuídense a todos, cuídense, que estén bien. Somos los embajadores en nuestras tierras. Somos el soplo de una historia. Somos la continuación de una estirpe que dibujó paisajes con palabras en oídos extranjeros. Cada paso es una historia cósmica. Amigos y hermanos por cientos en todo el mundo. Esparcimos el amor a nuestra tierra.
su gente, su historia, la nuestra y de todos. En cientos de caminatas iluminadas por las sonrisas y caras de sorpresas en nuestros invitados. Comerán en nuestra casa, nuestra mesa, y beberán nuestras aguas. Su comunión es también la nuestra. Sobrecogerán los corazones de amor, lloraremos de alegrías venideras. Nos consolaremos con una melodía para el alma, en medio de la peor tormenta, y justo ahí viviremos la paz. Porque somos fuertes. Nuestra fortaleza está en el viaje, porque no somos los que con lluvia, nieve, viento, sol o aventuras se quedarían sentados en su casa. Nuestro llamado nos dice que somos los primeros en enfrentar el mundo y la vida. Somos los guías en un mundo de viajes.